Bueno, continuando con grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de La matemática en el arte, geometría, armonía y proporción en el taller del artista, de Pedro Miguel González Urbaneja. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 4. Capítulo 4, la geometría en la arquitectura de Gaudí. La geometría es el lenguaje propio del arquitecto, cuya principal misión consiste en alcanzar la calidad estética al hallar las formas geométricas propias de cada función estructural. Antonio Gaudí. El arte íntima con la creatividad y la belleza, y la ciencia con el descubrimiento y la utilidad. La matemática, y en particular la geometría, participa de todos estos aspectos. De ahí su incidencia sobre ambos, arte y ciencia, y recíprocamente se afecta por ellos. Por su belleza y creatividad, gran parte de la matemática es arte, y como tal, sus ideas, métodos y estructuras han intervenido de forma palmaria o subrepticia en virtud de creaciones artísticas. Genio, ingenio y técnica presiden cálculos, proporciones y simetrías, fundamento de la belleza que transmite la obra de arte, que en modo alguno es casual, sino consecuencia de la primigenia armonía pitagórica, de las proporciones que los matemáticos descubrieron y los artistas aplicaron. Las obras de los grandes artistas y estudiosos del arte del Renacimiento, Piero della Francesca, Luca Pacioli, Leonardo Durero, Alberti, Palladio, etc., todos ellos brillantes matemáticos y geómetras, nos sitúan en las raíces geométricas del arte y en la modernidad. La brillante literatura sobre el tema, Gombrich, Pedoe, Gellibrand, Jica, Whitcover, Boileau, etc., nos permite conocer estos fundamentos. En ellos vemos trazos geométricos sobre las obras de arte que intentan probar la aplicación deliberada de un sistema de proporciones Bueno, continuando con grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de La matemática en el arte, geometría, armonía y proporción en el taller del artista, de Pedro Miguel González Urbaneja. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 4. Capítulo 4, la geometría en la arquitectura de Gaudí. La geometría es el lenguaje propio del arquitecto, cuya principal misión consiste en alcanzar la calidad estética al hallar las formas geométricas propias de cada función estructural. Antonio Gaudí. El arte íntima
con la creatividad y la belleza, y la ciencia con el descubrimiento y la utilidad. La matemática, y en particular la geometría, participa de todos estos aspectos. De ahí su incidencia sobre ambos, arte y ciencia, y recíprocamente se afecta por ellos. Por su belleza y creatividad, gran parte de la matemática es arte, y como tal, sus ideas, métodos y estructuras han intervenido de forma palmaria o subrepticia en virtud de creaciones artísticas. Genio, ingenio y técnica presiden cálculos, proporciones y simetrías, fundamento de la belleza que transmite la obra de arte, que en modo alguno es casual, sino consecuencia de la primigenia armonía pitagórica, de las proporciones que los matemáticos descubrieron y los artistas aplicaron. Las obras de los grandes artistas y estudiosos del arte del Renacimiento, Piero della Francesca, Luca Pacioli, Leonardo Durero, Alberti, Palladio, etc., todos ellos brillantes matemáticos y geómetras, nos sitúan en las raíces geométricas del arte y en la modernidad. La brillante literatura sobre el tema, Gombrich, Bedoe, Gellibrand, Jica, Whitcover, Boileau, etc., nos permite conocer estos fundamentos. En ellos vemos trazos geométricos sobre las obras de arte que intentan probar la aplicación deliberada de un sistema de proporciones por parte de los artistas, lo que no siempre está exento de arbitrariedad, ya que aunque se hagan con regla y compás en la mano, no dejan de ser suposiciones geométricas con una gran carga subjetiva y con frecuencia especulaciones fantásticas. Ante la obra de arte, un matemático puede encontrar supuestas relaciones geométricas que pretendan interpretar las intenciones del artista, ya que el compás no suele refutar las pretensiones del erudito, sobre todo si éste es matemático. Si esta declaración de principios quiere ser un pronunciamiento general en torno a la incidencia de la geometría sobre el arte, en el caso de Gaudí, por sus palabras, a las que aludiremos reiteradamente, y por sus hechos, es decir, por su obra, por sus frutos los conoceréis, puede ser una descripción más que literal, manifestación de lo visual, porque en cada uno de sus edificios la geometría no solo se revela esplendente, sino que sus formas se exhiben de manera ostentosa. El crítico o el estudioso de Gaudí no tiene que hacer interpretaciones sobre la utilización de tal o cual proporción. Es innecesario porque su geometría es patente no solo en las formas, sino en las estructuras. Es decir, se trata de una geometría que da servicio tanto a la estética como la estática. No hay pues geometría secreta en Gaudí. Como él mismo escribe, la evidencia es a los ojos del espíritu lo que la visión a los del cuerpo. La naturaleza como fuente de inspiración. Lo anterior no quiere decir que la geometría de Gaudí sea trivial y convencional. Al contrario,
Gaudí es, como veremos, el gran innovador de la aplicación de nuevas estructuras geométricas a la arquitectura y algunas de tal complejidad que solo los recursos visuales de las nuevas tecnologías han permitido desentrañar su funcionalidad. Gaudí no desdeñó los elementos geométricos de la arquitectura tradicional, asentada en la rigurosa aplicación platónica de la regla y el compás, a base de utilizar formas geométricas muy simples, triángulos, cuadrados y círculos en el plano, poliedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas en el espacio, sino que con una capacidad casi milagrosa para utilizar todas las formas geométricas, amplió de forma colosal el número de formas planas y espaciales aplicables a la arquitectura, y no sólo como nueva morfología estética en el ámbito de la belleza, sino como componente estructural desde la perspectiva gravitatoria de las cargas. Es decir, hay en Gaudí una fusión de calidad estética y excelencia estructural de forma y función. Así que en su acervo geométrico encontramos curvas parabólicas, catenarias, espirales, sinusoidales, etc. en el plano, y también otras superficies regladas, además del cono y el cilindro, en el espacio, helicoide, hiperboloide de una hoja, paraboloide, hiperbólico, compuestas por líneas rectas que determinan superficies curvas en el espacio, en las que Gaudí encontró un campo fascinante de exploración e investigación arquitectónica, especialmente en relación con la penetración de la luz. Los paraboloides, hiperboloides y helicoides varían constantemente la incidencia de la luz, tienen una riqueza propia de matices que hacen innecesaria la ornamentación y el modelado. El hiperboloide representa la luz y el helicoide el movimiento. Las superficies regladas, que son de fácil construcción, permitieron a Gaudí una considerable ampliación de su repertorio de formas y la consecución de soluciones hasta entonces inéditas en los muros, bóvedas y cubiertas. 3 vías condujeron a Gaudí a trabajar con la geometría de las superficies regladas: su dominio de la geometría tridimensional, estudiada y asimilada con pasión desde su época de estudiante, y auténtica obsesión a lo largo de su vida, su espíritu experimental con las formas geométricas en general y sobre todo las formas orgánicas naturales, troncos y frutos de árboles, huesos, crustáceos, etc., que desde la niñez habían captado su atención. En la naturaleza está el principio y el fin de todas las formas. Aquí hay que buscar la sorprendente concepción de Gaudí sobre la originalidad, basada en la pura etimología de la palabra. La originalidad consiste en volver al origen, como simple retorno a las formas y estructuras de la naturaleza geológica, botánica y anatómica, que debemos imitar y estudiar en toda experimentación.
A partir de la naturaleza, Gaudí entendía la ciencia y la técnica bajo unos principios muy similares a los de Leonardo, fundamentados en la experimentación a base de llegar a la teoría a partir de la observación y el análisis. Me quejo como Da Vinci. ¿Qué cosas tan bellas haría si me diesen los medios? La originalidad de la geometría de Gaudí nace de los descubrimientos personales ulteriores a un profundo estudio continuado. El sabio intuye las formas y una vez que las tiene fijadas en la mente, busca y encuentra los medios para materializarlas en objetos físicos construibles, incluso con maquetas que someterá a experimentación para comprobar la viabilidad práctica de la forma. Lo calculo todo, primero suspendiendo unos pesos para buscar la funícula. Después, conforme la funícula encontrada con formas y materiales, los pesos de los cuales vuelvo a revisar. De esta manera sale la forma lógica nacida de las necesidades. Las funículas de la Sagrada Familia las he encontrado gráficamente y las de la colonia Well experimentalmente. Pero los dos procedimientos son el mismo. Uno es hijo del otro. Este procedimiento de ensayo le es necesario a la limitada inteligencia humana. En efecto, Gaudí calculó las estructuras de la iglesia de la colonia Well mediante cordeles suspendidos y pequeños sacos de perdigones con las cargas puntuales, con lo que obtuvo la forma correcta del arco catenario, con total precisión y sin cálculo matemático alguno. La filosofía de la belleza de Gaudí. Al igual que los grandes artistas y teóricos del Renacimiento, Gaudí fundamenta su filosofía de la belleza en la armonía de las proporciones geométricas, según la cual la fuente de la belleza reside en la armonía de las partes entre sí, y con él todo en términos de proporciones y razones matemáticas. Bajo estas concepciones, la geometría en base esencial de la belleza y piedra filosofal de la estética. La proporción, es decir, la ley que regula la relación de las partes con el todo y de cada una de ellas con las otras, hemos de precisarla sin divagar. Entre los griegos se fijó como proporción la del Partenón, y durante la Edad Media se fijó en las catedrales. La base de todo raciocinio es la regla de tres, la proporción matemática, el silogismo. Gaudí redundará una y otra vez en este gran principio estético de la antigüedad. Para que una obra arquitectónica sea bella, es necesario que se ajusten todos sus elementos en cuanto a situación, dimensión, forma y color. Todo ello es la base de la armonía. En Gaudí hay una alusión constante a conceptos geométricos. Bueno, vamos a ver quién fue Gaudí. Un geómetra al servicio del arte. Es una imagen y firma de Gaudí diseñados con su famoso Trecadis. Dice, Gaudí es un científico
de la geometría al servicio del arte. Su creatividad tiene uno de sus principales fundamentos en una filosofía técnico-geométrica que aplica con genio e ingenio la estética de la forma geométrica en apoyo a la estática de la estructura. Su fascinación por los elementos geométricos es la fuente de la belleza incomparable y la funcionalidad práctica de su obra, de una insuperable originalidad que resulta de aplicar nuevas formas geométricas al servicio de la luz, el sonido y las cargas, combinando a la perfección forma y función, en una sabia y equilibrada articulación de teoría y práctica, de arte, ciencia y técnica, de simplicidad y complejidad, de austeridad y ornamentación, y todo ello con base en la inteligencia, la experiencia y la observación, que busca y encuentra en la naturaleza el principio y el fin de todas las formas. Como en otros muchos artistas, la geometría es para Gaudí la fuente de la armonía, el equilibrio y la proporción que subyacen en la obra de arte, pero por su acentuada y palmaria aplicación de la ciencia de Euclides, podemos decir que con énfasis que en toda obra de Gaudí la geometría se revela con esplendor y sus formas se exhiben con alarde. No hay, pues, geometría secreta en Gaudí. Vamos a ver. Las raíces místicas del arte de Gaudí. Para Gaudí, las armonías matemáticas suministran las proporciones geométricas adecuadas que componen la esencia de la belleza y son el reflejo de la armonía cósmica que rige el universo, sostenido por el Creador como arquitecto supremo, que infunde esa simpatía entre el microcosmos humano y el macrocosmos universal. Vemos, pues, en la geometría de Gaudí una vena mística de naturaleza pitagórica platónica, que es inseparable de la concepción global de su obra, y así lo manifiesta de forma reiterada en sus frecuentes metáforas, que quieren ilustrar sus formas geométricas. Por muchas razones, quiero hacer las bóvedas con paraboloides hiperbólicos. Es un magnífico signo de la Santísima Trinidad, porque son dos generatrices rectas e infinitas, y una tercera generatriz recta e infinita que se aguanta sobre las otras dos, el Padre y el Hijo relacionados con el Espíritu Santo, los tres igualmente infinitos, los tres una sola cosa. La belleza es el resplandor de la verdad, y el resplandor seduce a todo el mundo. Por eso el arte tiene esa universalidad. La inteligencia del hombre solo puede actuar en un plano, es de dos dimensiones, resuelve ecuaciones de una sola incógnita. La inteligencia angélica es de tres dimensiones, actúa directamente en el espacio. El hombre no puede actuar hasta que lo ha visto hecho de primera intención. Solo sigue trayectorias, líneas en un plano. Será Dalí, en una conferencia sobre Gaudí que impartió en el Parque
Güell de Barcelona el 29 de septiembre de 1956, quien nos aclara la última cita. La inteligencia angélica consiste en ver las cosas del espacio sin necesidad del plano. Cuando se pidió a Gaudí sobre los planos de la Sagrada Familia, respondió que él, para hacer catedrales, no necesitaba planos. Así hizo Gaudí su arquitectura, sin planos, como un ángel. Esta capacidad casi divina de intuir las formas geométricas y percibirlas con los ojos de la mente antes de plasmarlas en la realidad arquitectónica es enfatizada por el propio Gaudí cuando escribe: "Yo soy geómetra", que quiere decir hombre de síntesis, que es la capacidad de ver las cosas en su conjunto antes de realizarlas. Los recursos geométricos de Gaudí. Concretaremos ahora los elementos geométricos más importantes de la obra de Gaudí. Inciso A. La modulación. Ordena el espacio a base de módulos, lo que permite el uso de elementos prefabricados, así como encajes de formas cóncavas y convexas, salientes y entrantes. B. La traslación. La repetición mediante desplazamientos crea un efecto cenefa, rejas, vidrieras, adornos en fachadas. A veces hay una traslación espacial de elementos enteros como ventanas, puertas, arcos, etc. C. La simetría. La simetrización es un proceso que utiliza planos de simetría para engendrar elementos con simetría especular. Se advierte tanto en las fachadas Casa Calvet, Casa Batlló, Casa Botines de León, Palacio Episcopal de Astorga, Teresianas, Palacio Güell, etc., como en las plantas Sagrada Familia, Palacio Episcopal de Astorga, etc. D. La deformación topológica, sobre todo el redondeo de las formas para suavizar algunos planos y sólidos, y salientes puntiagudos que se contornean con arcos de círculo, parábola o sinusoide. Es un recurso muy aplicado por Gaudí, sobre todo en el Parque Güell, en la fachada de las casas Milá y Batlló, y en las columnas de la Sagrada Familia. E. Los recubrimientos poligonales de superficies, mosaicos topológicos. Es el original Trecadis, famoso por su vistosidad y con curioso nombre que en catalán significa destrozo o estropicio, porque consiste en usar la técnica de romper losetas y vajillas para decorar superficies a modo de mosaico. Se utiliza sobre todo en el Parque Güell. Gaudí escribe a propósito: la elegancia es hermana de la pobreza, pero conviene no confundir la pobreza con la miseria. F. Gaudí las aplica por doquier a F. Las formas poligonales. Gaudí las aplica por doquier como elementos constructivos, plantas, fachadas, baldosas, etc., y decorativas, cerámica, rótulos, etc. Los polígonos más frecuentes son triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, octágonos,
decágonos y dodecágonos. Son famosos los triángulos de Bellesguard, las baldosas cuadradas de la casa Vicens, las ventanas pentagonales y las baldosas cuadradas con decoración floral del capricho de Comillas, las formas triangulares formando hexágonos en la fachada de las Teresianas y el muro de la portería de la Fina Well, las rejas triangulares que forman hexágonos en la cripta de la colonia Well, las estrellas pentagonales, pentagrama místico pitagórico, los hexágonos de Trencadis, bellísimamente decorados con otros polígonos interiores y formas redondeadas, y cuadrados y rectángulos de Trencadis del Parque Güell, los pentágonos regulares de capiteles del Palacio Episcopal de Astorga, las baldosas hexagonales del Paseo de Gracia, el embaldosado hexagonal en suelos de parqué de la Casa Milá, con la división del hexágono regular en 12 triángulos rectángulos de colores alternos, los mosaicos hexagonales con espirales de la Casa Escofet, las formas hexagonales y octagonales en el interior de la cúpula de la capilla de la Virgen del Rosario de la Sagrada Familia y las formas hexagonales en la base de los rótulos de las torres. También son dignos de mención las formas cuadradas en el artesonado y los diminutos mosaicos hexagonales que integran el paraboloide hiperbólico de la cúpula del Palacio Güell. En ella aparecen orificios circulares interiores a los hexágonos para dar paso a luz cenital, imitando la bóveda celeste en la que refulgen las estrellas o el techo de los baños medievales musulmanes. En el espacio, las formas poligonales tienen una triple incidencia, como formas con cargas para estudiar los funículos desde el punto de vista estructural, como caras de los poliedros que intervienen en elementos decorativos en lámparas, cruces y pináculos, como generadores de las columnas de la Sagrada Familia. G. Las formas poliédricas. Gaudí diseñó luces en forma de dodecaedro tanto en la cripta de la Sagrada Familia como en la Catedral de Palma de Mallorca, y es curioso saber que del techo de su obra, de su obrador, colgaban algunos poliedros. En las torres de la Sagrada Familia hay un impresionante despliegue geométrico poliédrico a base de maclas, intersecciones de diversos cuerpos geométricos en forma de poliédrica con vaciados cilíndricos funcionales que crean espacio donde situar la original iluminación. Se encuentran diversas pirámides truncadas, en cuyos lados se proyectan otros poliedros semi-irregulares, formados al cortar las esquinas de cubos y octaedros, pirámides triangulares, que desarrollan otras hexagonales que a su vez descansan sobre otras más que se proyectan hacia abajo. En concreto, en los pináculos de los campanarios de las fachadas del Nacimiento y de la Pasión aparecen de arriba abajo un tronco de pirámide de base triangular y aristas achaflanados con diedros de unión en el cuerpo inferior y pirámides cuadrangulares en sus caras.
un poliedro pseudo-irregular, obtenido por truncamiento de los vértices de un octaedro o de un cubo y una esfera interior secante en todas sus caras, dos de ellas perforadas para dar paso a focos luminosos, que se obtiene mediante un proceso de maclación sucesiva de un cubo, un octaedro y un cilindro que forma el poliedro pseudo-regular, con casquete esférico que sobresalen en algunas caras o vaciados cilíndricos funcionales donde se situará la iluminación. Otro tronco de pirámide de base triangular, un tronco de cono, un cuerpo de envolvente troncocónico de base inferior hexagonal y superior triangular, un tronco de pirámide de base hexagonal invertido, etc. En los 4 pináculos de los campanarios de la fachada de la Gloria están presentes dodecaedros regulares y en la torre dedicada a la Virgen hay un poliedro estrellado. En las proporciones de la Sagrada Familia, Gaudí optó por las relaciones 1:4, 1:3, 1:2, 2:3, 3:4 y 1, asociadas a los divisores de 12. Además, hay 12 campanarios con pináculos, asociados a los 12 apóstoles. No sorprende, pues, que los 3 poliedros regulares que intervienen sean el cubo y el octaedro, que tengan 12 aristas, y el docaedro, que tiene 12 caras. H. Las formas curvilíneas. Las formas catenarias son uno de los recursos geométricos más originales de Gaudí. El arco catenario es el más perfecto, ya que se aguanta a sí mismo. Su forma se obtiene por simetría de la curva catenaria, que describe una cadena que cuelga de 2 puntos y soporta solo su propio peso. Si la carga que soporta es horizontalmente uniforme, al colgarla de 2 puntos adopta la forma de parábola. Si soporta diferentes cargas puntuales, la cadena o cable adopta la forma llamada arco funicular, que es una línea poligonal. La curva catenaria está relacionada con el coseno hiperbólico y la función exponencial, ya que tiene por ecuación y igual a A por coseno de h de x sobre a, igual a A por exponente x sobre a más exponente menos x sobre a sobre 2. Se había estudiado en física y matemática desde el siglo XVIII. Cerca de su mínimo, la catenaria y igual a A por coseno hiperbólico de x sobre a. Se aproxima bastante bien mediante la parábola y es igual a A más x al cuadrado sobre 2a. Pero fuera de este extremo, la divergencia entre ambas curvas es considerable. Por estas razones, está muy extendida la confusión entre catenaria y parábola. Gaudí se dio cuenta de que en arcos catenarios de igual longitud,
Cuando mayor sea la altura, menor es el empuje horizontal en los puntos de arranque y en la clave del arco. Por tanto, estos arcos permiten gran altura sin empujes laterales y en consecuencia no precisan de elementos exteriores de refuerzo como los contrafuertes o arbotantes construidos al lado de las naves centrales, tan característicos del gótico. Ejemplos bellísimos de arcos catenarios encontramos en las teresianas, en la entrada en el corredor de la planta baja y en el corredor del primer piso, en las golfas de la casa Batlló y de la casa Milá, en el mirador y en las cuadras de la finca Güell, en las fachadas de la casa Batlló, en las bodegas Güell, en las puertas de entrada de la sala de columnas y en la base de la cúpula, que descansa sobre 4 arcos de este tipo del Palacio Güell. Las formas espirales, numerosas formas espirales, se generan con hilos que se bobinan y rebobinan sobre la superficie de cono y cilindros. Se le llama espiral equiangular. La espiral logarítmica vinculada a los rectángulos y triángulos áureos gobierna el crecimiento armónico de muchas formas vegetales, flores y frutos, y animales, conchas de moluscos, aquellas en las que la forma se mantiene invariante. De acuerdo con la habitual inspiración de Gaudí en la naturaleza, las espirales son muy frecuentes en su obra, sobre todo como elementos decorativos de rejas, balcones, timbres, escudos, figuras, etc. Son muy conocidas las espirales de las rejas del Parque de la Ciudadela, del balcón de la Casa Vicens, de los mosaicos, del Paseo de Gracia, del dragón de la finca Güell, del timbre de la Casa Calvet y las numerosas espirales que aparecen en la Sagrada Familia. Las formas sinusoidales, Gaudí las utiliza con frecuencia. Las más conocidas son las del banco del Parque Güell, las del muro de la Casa Mirales, así como las de las cubiertas de las escuelas provisionales de la Sagrada Familia y las de su propio obrador, que son conoides sinusoidales. Ahora, las formas cónicas. Todas las curvas cónicas, circunferencias, elipses, parábolas e hipérbolas están presentes en las obras de Gaudí, al ser las secciones principales de la superficie regladas que forman parte esencial del inventario geométrico del arquitecto. Por esta razón, Gaudí realizó estudios profundos sobre el trazado de estas curvas y de sus propiedades vinculadas a sus habituales inquietudes artísticas en relación con la acústica y la iluminación. Otras formas curvilíneas. Gaudí utilizó una ingente cantidad de otras curvas, muchas de ellas obtenidas por deformación continua de círculos, es decir, curvas topológicamente equivalentes a estos. Dan prolífica cuenta de ello la original decoración de puertas, sofás, rejas, cerámicas, muros, fachadas, balcones, ventanas, algunas plantas como los pabellones de la entrada del Parque Güell y las exuberantes formas de la Casa Milá, la Casa Batlló y otros edificios. Y
las superficies regladas. Gaudí fue el primer arquitecto que apreció el interés arquitectónico de las superficies regladas. Su uso constructivo es una de las más señeras aportaciones del sabio a la arquitectura moderna, resultado de la inspiración del artista en la geometría natural. Gaudí se había interesado por el estudio de estas superficies en el texto de geometría descriptiva de Leroy de 1855, pero quedó fascinado por su redescubrimiento al construir modelos y maquetas con los que experimentaba la funcionalidad e idoneidad práctica y de la forma de la estructura buscada. Gaudí afirmaba respecto al uso de la geometría en la construcción. Para la ejecución de superficies, la geometría no complica, sino que simplifica la construcción. Y respecto de las bóvedas, decía buscar que sus formas tuvieran propiedades geométricas adecuadas a sus finalidades utilitarias, ornamentales y constructivas. Cilindros y conos. Las formas cilíndricas son muy utilizadas por Gaudí en sus primeras obras, por ejemplo, en las bases de las torrecillas de la Casa Vicens, en las torrecillas y las cubiertas de los pabellones de la finca Güell, en la torre principal y en los cuerpos del Capricho de Comillas, en las torres de las esquinas de la Casa Botines de León o en las torres del Palacio Episcopal de Astorga. En estos dos últimos edificios, las torres cilíndricas son rematadas con pináculos cónicos. Además, dentro de la excelsa originalidad de Gaudí, debemos resaltar el uso espectacular e inteligente de la superficie conoidal en el porche de la entrada del Palacio Episcopal de Astorga. Los arcos conoidales de acceso resultan de la intersección del cilindro que configura el porche con semiconos de eje perpendicular a este cilindro. En el Palacio Güell hay formas conoidales en los capiteles de las columnas interiores de los comedores y en las chimeneas de la azotea. Las chimeneas de la Casa Batlló también culminan en conos. Entonces, dentro de las obras, vamos a ver aquí las obras, las funciones de Gaudí. Aquí hay unas fotografías. Vamos a ver primeramente, aquí está el Palacio Episcopal de Astorga, en León. Aquí está. Otra fotografía de la escalinata del Parque Güell de Barcelona. Muy bien. Otra, la simetría de la Casa Batlló es paradigmática. Lo tenemos mosaicos de Trencadis. A la izquierda, mosaico con simbología pitagórica en la muralla del Parque Güell. A la derecha, Trencadis en una chimenea de la azotea del Palacio Güell. Y tenemos Parque Güell, dragón y banco sinusoidal de Trencadis. Polígonos regulares en los mosaicos del Parque Güell de Barcelona. Tenemos también en la Sagrada Familia de Barcelona formas hexagonales y octagonales en el interior de la cúpula de la Capilla de la Virgen del Rosario. A la derecha, formas hexagonales
en la base de los rótulos de las torres. Poliedros en la Sagrada Familia, pináculo de San Bernabé. Acá tenemos Colegio de Santa Teresa, corredor de la planta baja. A la derecha, la Sagrada Familia tras un arco parabólico catenario de una terraza de la Pedrera. Acá también está el Palacio Güell, sala de columnas con arcos parabólicos y capiteles hiperbólicos. A la derecha, la impresionante cúpula en forma de paraboloide de revolución descansa sobre 4 arcos parabólicos catenarios. A la izquierda, cilindros y conos en la casa Botines de León, muy bonita, y torres cilíndricas rematadas con pináculos cónicos. A la derecha, cilindros y conos en el Palacio Episcopal de Astorga. Parque Güell, torre, chimenea helicoidal, tronco cónica. A la derecha, Palacio Güell, chimenea helicoidal, tronco cónica. Y iglesia de la colonia Güell, a la derecha, paraboloide hiperbólico en la bóveda del soportal. Entonces, muy bien. Y luego también usó las superficies no regladas. Ejemplos interesantes de este tipo de superficies son la impresionante cúpula del Palacio Güell, que es un paraboloide de revolución. También usó la maclación de cuerpos geométricos. Y por último, la fractalidad. La sabiduría geométrica de Gaudí, con su fascinación por los elementos geométricos en los que se basa la belleza incomparable y la funcionalidad práctica de su obra, por su capacidad de optimización que permite conseguir la máxima resistencia con el mínimo de materiales, por su insuperable originalidad al aplicar nuevas formas geométricas al servicio de la luz, el sonido y las cargas, por su magnífica aplicación de la estética de la forma geométrica en apoyo de la estática de la estructura, por su brillante y equilibrada articulación de teoría y práctica, de arte, ciencia y técnica, de simplicidad y complejidad, de austeridad y ornamentación, y por otras muchas cualidades sin par que tienen su base en la inteligencia, la experiencia y la observación. Gaudí fue un genio excepcional, pero sobre todo fue un sabio que es mucho más que un científico o un artista, aunque también de ambas condiciones gozaba en grado sumo como científico de la geometría al servicio del arte. Una curiosidad inconmensurable sobre su entorno había acostumbrado a Gaudí a reflexionar en voz alta o en silencio, en compañía o en soledad, sobre todo lo que le rodeaba y también sobre todo lo que estudiaba, intuía o imaginaba. De ahí brotaba su cautivadora sabiduría, de la que modestamente era muy consciente. La sabiduría es superior a la ciencia. La ciencia nos da la certeza de las cosas analizadas. La sabiduría es la riqueza que proporciona la reflexión. Es un tesoro. Y en efecto, toda obra de Gaudí es siempre el fruto final de una profunda reflexión experimental geométrica, ya que para el genial arquitecto no solo las formas derivadas de la geometría
proporcionan distinción y claridad, sino que la geometría es el propio lenguaje del arquitecto, cuya principal misión consiste en alcanzar la calidad estética al hallar las formas geométricas propias de cada función estructural, aunando forma y función en toda búsqueda geométrica experimental. Al huir de la geometría especulativa, ajena a la realidad, y trascender la geometría de la escuadra y el compás con la aplicación de una inmensa parafernalia de curvas geométricas y superficies regladas, Gaudí encuentra infinidad de posibilidades formales y constructivas que han conformado no solo un legado arquitectónico de proyección mundial, sino un ámbito de investigación científica sobre la llamada geometría gaudiana, en especial respecto de la construcción de la Sagrada Familia, que, merced a las técnicas informáticas actuales, permite tanto la comprensión de las soluciones geométricas adoptadas por Gaudí como la exploración matemática y estructural de nuevos mundos de curvas, superficies y relaciones espaciales para la arquitectura del futuro. Bueno, aquí concluimos lo que es las obras de Gaudí, que fue un gran arquitecto que usó tanto la matemática como la geometría. Bueno, aquí concluimos el capítulo 4. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.